Señor, Señor, venimos en un estado de humildad, Señor, presentándonos ante ti con un corazón abierto para recibir tu palabra, que es pan de vida, y para recibir también el agua del agua viva que tu Espíritu traerá a nuestro corazón para avivar a los que estén decaídos o que estén desanimados o que estén deprimidos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque tú podemos siempre acudir a ti en cualquier necesidad, Señor, porque tú nos amas, porque tú escuchas nuestras oraciones, porque cuando tú quieres, Señor, que andemos en tus caminos y nos hemos salido, tú no nos abandonas, nos buscas, Señor, para que volvamos al redil. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de ti dispuestos para recibir y glorificar tu nombre a través de los frutos que dé esta enseñanza para ti, Señor. Frutos que tú te deleites con ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar con el tema de hoy. Muy bien. Un momento. Listo. Bien. Vamos entonces a dar inicio. Desde la semana pasada entramos en un tema llamado la tentación, que sabemos que es el arma poderosa con la que también el enemigo nos ataca. Tiene otras, pero esta es una frecuente. De hecho, lo intentó con Jesús, lo tentó, pero fracasó en el intento de provocar que pecara porque fue sin pecado. Pero es un arma que esgrime en contra nuestra y de la cual tenemos que saber qué hacer en el momento en que estemos. Algunos tienen debilidad por unas cosas y otros tenemos por otras. Así es que pongamos atención en qué es lo que dice la palabra que debemos hacer cuando estamos sujetos a tentaciones y el tipo de tentaciones. Bien, hoy vamos a ver la fortaleza de Dios contra la tentación nuestra, contra la tentación que nos ataca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a emprender? Bien, empecemos por decir que vamos a recordar la última pantalla que teníamos por acá y en base a eso vamos a... Es una oración de vigilancia. Recordemos que la oración a la que me refiero es: no nos metas en tentación y líbranos del mal. No nos metas en tentación, esa es la oración de vigilancia. ¿Por qué? Por el horror del simple pensamiento de caer de nuevo en el pecado. Eso ya es suficiente como para estar vigilantes, vigilantes. Ejemplo del minero, vimos el ejemplo del minero que pidió morir antes de volver a caer en sus pecados del pasado y sabemos que murió. La oración, Dios le concedió morir para que no fuera arrastrado de nuevo hacia el pecado. La oración que estamos considerando brota de un sobrecogimiento del alma al primer asedio del tentador, cuando se acerca, cuando se va deslizando sobre el terreno en donde va a intentar morder a través de la tentación. ¿Y es posible que yo caiga de nuevo? Esa es una de las preguntas que se hicieron en los ejemplos que dimos la semana pasada. ¿Y es posible que yo caiga de nuevo? ¿Y puedo manchar estos blancos vestidos con ese despreciable pecado asesino que quitó la vida de mi Señor? Oh, Dios mío, parece decir en la oración, guárdame de ese terrible mal. Una oración que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a seguir adelante con el tema. Llévame, te lo ruego, donde tú quieras, aún inclusive a través del valle de sombra de muerte. Lo que está pidiendo es: estorba, Señor, estorba al tentador. Ya sabemos que Dios no tienta a nadie, pero nosotros vivimos en un mundo donde hay alrededor un mundo espiritual de maldad
que pretende desviarnos del camino, que pretende robarnos la comunión íntima con nuestro Dios, robarnos junto con eso la paz, robarnos las bendiciones porque quedan bloqueadas. Sabemos que lo que intenta el maligno es destruir el plan de Dios como lo hizo desde el principio con Adán y Eva. Sigue intentándolo, lo intentó con el Señor Jesucristo y Él nos mostró qué debemos hacer cuando nos enfrentamos con cualquier tentación. Él respondió con la palabra, escrito está. Y en cada caso, nosotros debemos usar la misma arma, escrito está. Sigamos entonces. Pero no dejes que caiga en la tentación, está suplicando, para que no te deshonren. Aunque vaya al valle de sombra de muerte, no me dejes caer en la tentación para que no te deshonren. Recordemos que es un valle de sombra de muerte, no es la muerte. Tal vez el minero estaba desesperado porque su vida, una vez que salió de esa vida de oscuridad, de ningún modo quería volver a andar en esa. El valle de sombra de muerte es todavía un terreno peligroso, un terreno de temor, de terror, pero es preferible eso a deshonrar el nombre del Señor. El niño que ya se ha quemado teme al fuego, no se acerca al fuego. Aquel que ha sufrido un fuerte accidente en auto temerá alcanzar la velocidad que llevaba al accidentarse y aún lleva las heridas como un desagradable recuerdo. Por eso es que es un terreno, es una oración de vigilancia, es estar atento. Ya crucé por este camino y aquí me tentó el tentador, me mordió la tentación y caí en el pecado. Y sabemos cuál es la situación que vives cuando pecas. Todo eso que ya mencioné, la rotura de la comunión íntima con Dios, aunque sigue el Espíritu hablándonos, redarguyéndonos de pecado, aún así no hay ese gozo de la comunión íntima. La oración empieza poco a poco a perder su fuerza que tenía en nosotros, esa necesidad de estar hablando con el Señor para hacer su voluntad. Se va como apagando esa vela, se va extinguiendo. El tercer sentimiento, en este caso, también es muy claro. Es un sentimiento en el cual la desconfianza de la fortaleza personal. Desconfiamos de nuestra fortaleza personal y hacemos bien en desconfiar de la fuerza propia. No somos fuertes, no somos fuertes como seres humanos. La fortaleza que debemos buscar y tener es la del Señor. Esa es la verdadera fortaleza que puede combatir. Es la que manifestó el Señor Jesucristo en el desierto ante Satanás. El hombre que se siente lo suficientemente fuerte para todo es impulsivo e inclusive invita a la batalla que hará posible o hará visible su poder. Él la busca, él se enfrenta para que vean que yo sí puedo, yo estoy muy fuerte, yo conozco mucho, yo tengo muchos años en esto, me siento fuerte, a mí no caigo fácilmente en eso. Por eso puedo ver esas imágenes, puedo ver esas películas, puedo ir con gente y me río junto con la gente que está hablando cosas que ofenden a Dios y la moral propia, porque yo soy fuerte. Ese es el tipo de hombre que se siente fuerte en sí mismo. Es el que afirma, no me importa, se pueden reunir contra mí los que quieran, todos los que sean, todos los demonios que sean, y yo soy lo suficientemente capaz de cuidarme y sostenerme contra los que sean. Está listo para involucrarse en conflictos y busca la batalla. Se acerca. Es más, quiere que lo conozcan como aquel fuerte que nadie lo vence. Ninguna tentación es capaz de derribarlo. No hace lo mismo el hombre que ha sido enseñado de la palabra de Dios y que conoce su propia debilidad. Fíjense cómo son dos factores tan importantes. Uno es la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que una vez que estamos entrenados en la palabra de Dios, somos capaces de reconocer nuestras debilidades,
aquellas áreas en donde hay peligro, en donde hay situaciones que fácilmente el tentador puede venir, introducirse a causar el daño del que provoca la tentación. Este hombre no quiere ser probado, sino que busca lugares seguros donde pueda estar protegido de cualquier daño de la tentación. Es un hombre inteligente, es un hombre sabio. Si se ve involucrado en la batalla, peleará como hombre. Si es tentado, verán cuán firme se planta. Verán cuán firme se planta. Así es que, pero él no buscará el conflicto. Así como los soldados que conocen lo que son las batallas, no las van a provocar. Ningún creyente experimentado desea jamás un conflicto espiritual. Ninguno. El creyente sabio manifiesta una desconfianza santa. Es más, posee una total desesperanza acerca de sí mismo en las batallas. No confíes, no te sientas seguro. Yo ya pasé, yo sé cómo actúo, no te sientas seguro. Es mejor confiar y vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Pero por lo pronto no te sientas tan fuerte que puedas resistir toda batalla. Y aunque sabe que el poder de Dios es lo suficientemente fuerte para todo, sin embargo el sentido de su debilidad pesa tanto sobre él que ruega que se le evite demasiada desgracia. Recordemos al salmista Asaf, que era director de la música. Y el Salmo de Asaf dice en los versículos 2 y 3, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, y sigue declarando varias cosas que él estaba observando. Fíjense en la primera parte, en el versículo 2, dicen, casi se deslizaron mis pies. Antes de esto, en el versículo 1, habla acerca de la bondad de Dios. Y en el versículo 2, 3 y en adelante, empieza a declarar cómo su corazón ardía de enojo, de envidia, viendo la prosperidad de los impíos. Por eso clama, no nos metas en tentación. Estoy hablando del hombre que reconoce que hay debilidad, que en ciertas áreas tiende a caer en juicios, tiende a caer en ira, aún al parecer ira santa, pero tenemos que tener cuidado de la aplicación de este término. Cuando meditamos en la frase precedente de la oración, la que está antes de no nos metas en tentación, en la oración modelo que nos enseñó Jesús, dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación. También nosotros perdonamos a nuestros deudores. También vimos una enseñanza, un anterior episodio acerca del perdón. No debemos ser demasiado críticos con aquellas personas que han hecho mal y nos han ofendido, sino que debemos orar, Señor, no nos metas en tentación. Como dicen por ahí, aprende en cuerpo ajeno. Fíjate lo que le pasó a él, porque dice también un versículo que voy a mostrar más adelante, también que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Un ejemplo, tu empleada, una pobre muchacha hurtó una pequeñez que te pertenecía. La sacó, tal vez es una empleada tuya, de un negocio, de tu casa, cualquiera. No estoy excusando su robo, pero te pido que hagas una pausa por un instante antes que casi arruines su carácter de por vida, que arruines su seguridad en sí misma y sea culpable, depende hasta dónde quieras llegar. Por ejemplo, hazte esta pregunta. ¿No habría podido yo hacer lo mismo si hubiera estado en su situación? No conocemos exactamente las situaciones en que la gente vive, pero a veces son muy tremendas, muy terribles. No podemos pasarlas por alto. Señor,
no me metas en tentación. Es lo primero que debemos expresar nosotros cuando estamos viendo una situación así. Tal vez Dios nos está mandando un mensaje a través de lo que está viviendo esa persona que está frente a mí. A veces es un espejo de aquellas cosas que están en nosotros y que nos lleva a ver que pudiéramos llegar a caer y hacer cosas tal vez peores. Es verdad que estuvo muy mal que esa joven tratara con deshonestidad tus bienes materiales. Sin embargo, estaba bajo demasiada presión proveniente de alguna situación fuerte y solo se dio por esa desesperación. No seas demasiado severo con ella. No digas, voy a seguir hasta lo último de las consecuencias y voy a aplicarle la ley. Estoy seguro que estás enterado de casos en donde se ha llegado a esos límites, casos en donde una dama o un hombre van y quieren acusar a la muchacha, empiezan a hablar con todos, la van a destrozar porque los ofendió al robar una cosa que puede ser importante, pero que a fin de cuentas no es tan importante como el daño que puede sufrir esa muchacha por la desesperación que tenía. No, aguarda un momento. Deja que hable la misericordia y que te implore la voz de la compasión. Esto es importante. Espera, no te precipites porque puedes caer en algo que el Señor prohíbe. Piensa en ti mismo para que no seas tentado. Piensa en ti mismo para que no seas tentado. Y ora, no nos metas en tentación. Repito, hay ocasiones en las que Dios permite que eso suceda frente a nuestros ojos para poder que nos extendamos en misericordia. Recordemos que el plan de Dios, el propósito del Padre, es llegarnos a ser al carácter de Cristo. Estamos siendo transformados todo el tiempo estamos siendo transformados y la única forma de hacerlo es, ahí está la oportunidad de extenderte en misericordia. ¿Qué vas a hacer? Ese es el problema. Independientemente de lo mal que algunos se comportan bajo la tentación, muchos de nosotros, en su lugar, tal vez habríamos actuado de peor manera. No sabes hasta dónde puedas llegar en la situación que esté viviendo esa persona que fue la que pudiste ver delante de ti. Mucho ayudaría formarnos un tipo de juicio acerca de la falta de otro y ayudaría a hacerlo si nos imagináramos sometido a esas mismas pruebas. Juzgaríamos diferente. Cuando tú ves eso y dices, ¿qué haría yo si estuviera en el caso de esa muchacha donde tal vez su mamá está enferma o tal vez es una madre soltera esa mujer y necesita algo y no lo tiene? Muchas ocasiones hay en que esas personas proceden a esos métodos prohibidos, claro que inaceptables, pero veamos lo que hay en el corazón y dejemos que la misericordia asome a nuestro corazón. ¿No habría yo caído de igual manera que ellos lo hicieron? ¿Y no los habría sobrepasado en el mal? Tal vez hasta algo peor. ¿No podría llegar el día a los que son inmisericordes en que tengan que pedir misericordia para ustedes mismos? Aquellos que no aplican misericordia se les llama inmisericordes. ¿Y qué pasaría que tengan que pedir misericordia para ustedes mismos? Recuerden, la semana pasada vimos aquel hombre que llamó a cuentas a su siervo que le debía mucho dinero y lo iba pues, a demandar, a meterlo a la cárcel. Y este le rogó, ten piedad, ten misericordia, no me hagas ese daño, yo te lo voy a pagar todo. Pero saliendo de ahí fue y con uno que debía una cantidad mucho menor, él sí lo metió a la cárcel. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí aprendemos lo que haría el Señor, que es, te voy a juzgar sin misericordia porque tú no tuviste misericordia.
Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso pusimos la frase anterior. Seguramente que debe llegarles ese tiempo en donde van a pedir misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor oye, ve, está presente en todas nuestras acciones y conoce lo íntimo de nuestro corazón. Cuando dejen todo aquí abajo y vuelvan una vista retrospectiva a toda su vida, vuelvan una vista, volteen a ver cómo ha sido su vida y compruebe que tienen mucho que lamentar, ocasiones en que se avergüenzan, ¿a qué cosa podrán apelar entonces sino a la misericordia de Dios? ¿Y qué pasa si Él responde, un llamado fue hecho a tu misericordia y no tuviste ninguna, no fue encontrada en ti misericordia? ¿Puede llegar ese momento? Seguramente sí, seguramente sí. Como hiciste con otros, así haré contigo. ¿Qué respuesta le darías a Dios si te tratara así? ¿Acaso su respuesta no sería justa y buena? Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Si no tuviste misericordia, no tendrá misericordia contigo. Va a suceder. Cuando te llame a cuentas y te diga, ¿por qué no tuviste misericordia con esa persona que puse frente a ti? No, pero es que me hizo esto. Igual, igual va a pasar como aquel hombre que llamó a su siervo, que le debía mucho y después lo defraudó al ir a cobrar una cantidad menor, como ya lo vimos. ¿No se le debería pagar a cada hombre con la misma moneda cuando esté siendo juzgado? ¿No tuviste misericordia? Con el juicio con que juzgaste, serás juzgado. Así que pensemos que esta oración no nos metas en tentación debería brotar a menudo del corazón a través de un sentimiento bondadoso hacia otros que han errado, que son de la misma carne y sangre que nosotros, son como nosotros. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, mientras estamos escuchando esto, a nuestro corazón pueden venir recuerdos de algo que hicimos que se parece, que asemeja a esta descripción. Y en este momento te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Debimos actuar de otra manera, sí. Debimos extendernos en misericordia, sí. Debimos escuchar la necesidad que tenía y ver cómo ayudar en lugar de juzgar y condenar. Gracias, Señor, porque nos hablas de una forma o de otra para que seamos misericordiosos como Jesús lo fue con tantas personas, al límite de que en la misma cruz oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud que tú quieres formar en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias. Te damos gracias por enseñarnos cómo, Señor, con tu propia vida, con tu ejemplo y con la palabra de Dios. Gracias, Señor, perdónanos, perdónanos y bendice a esas personas que tal vez juzgamos duramente, Señor. Bendice a esas personas que las condenamos y hasta procedimos en contra de ellas. Bendícelas, Señor, para que nuestro corazón, aún con tu perdón, Señor, al arrepentirnos, aún así queda la carga de decir, ¿qué hubiera hecho yo en su caso? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sigamos. Cuando nos enteramos por las noticias de hombres con un comportamiento reprobable ante Dios y la justicia humana, si es ante Dios, normalmente ante la justicia humana, aunque hoy en día muchas cosas que no deberían suceder conforme a la palabra de Dios se permiten indebidamente en la justicia humana, ya sea por un interés de obtener riquezas, poder, fama o control sobre otras personas. Podemos condenar su conducta si queremos, pero no manifestemos seguridad orgullosa en nuestra propia firmeza. Esto me recuerda qué tan fácil es juzgar a los demás y condenarlos. Qué tan fácil es juzgar a la gente que está en puestos ejecutivos o en puestos más bien políticos, en cualquier posición política.
Juzgamos fácilmente y lo condenamos, nos burlamos, le recriminamos las cosas que hace y tal vez lo hagamos, pero ¿qué tan diferente serías tú en una condición como la que ellos están? ¿Bajo qué presión hicieron? No los estoy justificando de ninguna manera. No voy a tener por bueno al malo o por inocente al culpable, pero yo no soy quien va a juzgarlo. Yo no soy quien. Tal vez también este sea otro espejo que Dios está poniendo delante de mí, otra historia que Dios está poniendo delante de mí para decir, mira, tú y él en la naturaleza no son tan diferentes. Señor, yo soy creyente, soy cristiano, tengo mucho tiempo y tengo tal la posición en la iglesia. No eres tan diferente cuando llega a un punto en que el tentador se puede colar como la serpiente, entrar y dar la mordida. Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, cuando estamos ante una situación así, es mejor, es mejor ir con cuidado. Es mejor ser precavidos. Más bien, clamemos con toda humildad, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Quiero hacer una aclaración. Dios no tienta a nadie. Ya lo dijimos la semana pasada, Dios no es tentador, no. Hay un tentador. Lo que sí puede suceder es que a través de las tentaciones, a través de lo que sucede con otras personas, puedes caer en cosas que juzgues a otro y ya fuiste tentado y caíste al juzgar y criticar a otro. Así es que hay que tener mucha precaución con lo que vemos. Cuando una muchacha seducida para alejarse del camino de la pureza aparece ante nosotros, perdón, no la miremos con desprecio que la puede entregar a la destrucción por el rechazo. El Señor no lo hizo con la mujer adúltera. El Señor no lo hizo con la mujer adúltera. Está una demostración de que una de las armas fuertes contra el juicio, contra la condenación, contra ver el pecado del otro y no tu propia vida, es una de las armas, es la misericordia. Y no juzgar, sino al contrario, orar por esa persona. ¿Qué hizo Jesús con la mujer adúltera que, según la ley, debió ser apedreada? Por cierto, debió ser ella y con el que le encontraron también, pero esa mujer adúltera, Jesús, ustedes conocen lo que sucedió, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Esa expresión, el que esté sin pecado, es, tú vas a juzgar y condenar, ¿te sientes un juez justo? Si no tienes pecado, tira la piedra. Cuando oyeron eso, sintieron esa reclamación de que no juzguéis para que no seáis juzgados. No te sientas más santo que esta mujer porque tú también tienes pecado. Bien, más bien digamos con humildad, no nos metas en tentación. Si esta oración estuviera tan a menudo en nuestros corazones como lo está en nuestros labios, nos enseñaría maneras más misericordiosas y bondadosas en nuestra relación con hombres y mujeres pecadores. No actuaríamos como muchas veces lo hacemos. No juzgaríamos, como decía, puede ser a personas que tenemos enfrente, personas que están por encima de nosotros socialmente hablando en la política o en un puesto importante en el país o en el estado, en donde sea. No juzgues porque con la medida que mides serás medido, con la misma medida que mides serás medido. ¿No piensan ustedes que esta oración expresa un espíritu de confianza en nuestro Dios? ¿Cuál oración? La de no nos metas en tentación. Alguien puede decir, yo no lo veo así. No, yo no lo veo así. Para mí Dios me guiará ahora que soy su hijo.
Como soy su hijo y me ama mucho, Dios me va a evitar todo eso. Cuidado. Si Jesús nos enseñó a orar así, porque recordemos que esta oración es la oración modelo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, en la cual viene esta expresión. No nos metas en tentación, una expresión poderosa, humilde, como vimos la semana pasada. Vas bajando de ser un hijo amado, un hijo por el que se pagó un gran precio, el precio de la sangre de Jesús, a llegar al punto en sentirte tan humilde que digas, Señor, no permitas que caiga en tentación, no lo permitas. Para mí, Dios me guiará, ahora soy su hijo, ahora que soy su hijo, cuidado con eso. Es más, ahora que me ha perdonado, yo estoy seguro de que no me conducirá a lugares donde puede estar expuesto a algún daño. Esto debes saberlo y creerlo por fe. Y sin embargo, por razones diversas, surge en mi mente un miedo de que su plan me pueda conducir a donde sea tentado. Cuidado. ¿Ese miedo es válido o no? ¿Es válido o no? Más bien clamemos con toda humildad, no nos metas en tentación. Se apodera de mi mente, perdón, hay por aquí, un momentito, listo. Se apodera de mi mente. ¿Puedo ir con él ante mi Dios? ¿Puedo expresar en oración esta duda de mi alma? ¿Este miedo que está de repente en mi corazón? Si no tengo la fuerza, la palabra de Dios para fortalecerme en ella, entonces, ¿puedo derramar esta ansiedad ante el grandioso y sabio Dios de amor? ¿No será una oración de poca fe? No, claro que no lo será, pues Jesús pone las palabras en mi boca y dice, vosotros pues oraréis así. Si Jesús dice, inclúyelo en tu oración, en tus peticiones, en la lista de peticiones, inclúyelo, no nos metas en tentación, acude al Padre. Ustedes tienen miedo de que Él pueda meterlos en tentación, pero Él no lo hará. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ni Él tienta a nadie. Estemos atentos ante esto, porque muy fácil es caer en decir, no, pues es que eh, esto me lo puso Dios. No, ten cuidado. Tal vez está la tentación porque el mal y el reino de tinieblas está, como decíamos al principio, está intentando romper la relación íntima que tienes con el Padre, que tenemos con el Señor. Romperla para quitarnos, robarnos la paz, robarnos el gozo, robarnos esa comunión íntima y toda la serie de bendiciones que se quedan detenidas por causa del pecado. Si él viera que es conveniente probarlos, él también suministrará la fortaleza para que se sostengan hasta el final. No va a ser tan fácil que caiga. Recordemos lo que dice la palabra. A él le agradará preservarlos en su infinita misericordia. Cuando tú haces una oración humilde como, Padre, no nos metas en tentación, no me metas en tentación. No, que no caiga en tentación, Señor. Recordemos lo que dice 1 Corintios 10:3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sí, es cierto que las tentaciones están pues a la orden del día. Claro que sí. Tenemos una lucha continua contra la carne, contra la antigua naturaleza que tiene que ser dominada por la naturaleza que tenemos, que Dios, nueva naturaleza, que viene de Dios y no con la que nacimos. Y esa está intentando en cada paso, en cada ocasión, a veces sin querer, de razonándolo o promoviéndolo en sí mismo, pero está ahí a la orden del día.
Ustedes estarán perfectamente seguros si lo siguen al lugar que Él los conduzca. Cuando estamos humildes esperando en Él. Y no confíes, vigilando, siempre vigilando. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, sí podemos entrar en tentación. Por eso, velad y orad. Aunque sabemos que Dios nos guarda, si permanecemos humildes. Cuando hay soberbia, cuando hay juicios, cuando hay descrédito para otras personas, cuando hay pecados de esa naturaleza, por supuesto que la tentación ya está asomándose y tal vez ya te mordió y no te has dado cuenta, la serpiente. Porque su presencia hará que el lugar donde Él te lleve sea seguro. Estoy hablando de la presencia del Señor, te va a llevar a un lugar en que sea seguro, porque no dejará que seas tentado más de lo que puedas resistir. Y si hay tentación, Él te dará la salida para que salgas inmediatamente. Cuando estaba repasando esto, cuando estaba escribiendo esto, recordé la historia de José. José fue llevado, ustedes saben toda la historia de José, y cuando estaba en la casa de Potifar, la mujer de Potifar deseó estar con él y lo provocó a que estuvieran solos. Entonces, ven y acuéstate conmigo, y él se levantó y se fue corriendo de tal manera que hasta le quitó, le arrancó uno de sus túnicas y se fue como quiera José. Eso es salir, es una salida de la tentación. Deuteronomio 28:7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti cuando permaneces humilde, clamando al Padre, no me metas en tentación, y sabiendo que la palabra, los mandamientos de Dios son muy claros. No juzguéis para que no seáis juzgados. Con la vara que medís, serás medido. Pero ya que ustedes instintivamente tienen un temor de ser conducidos donde la lucha sea demasiado severa y el camino demasiado escabroso, díganselo sin reservas a su Padre Celestial. No te quedes con eso, no lo guardes. Mejor pedirle al Señor. Veamos cómo es el corazón del Padre. Vosotros pues oraréis así. Eso fue lo que nos enseñó a hacer el Señor Jesucristo. Así como en casa, si un hijo tiene alguna pequeña queja contra su padre, siempre es mejor que le exprese y no que se la guarde. ¿Por qué? Si considera que su padre no le hizo caso el otro día o cree que la tarea que su padre le ha encomendado es demasiado severa o supone que su padre le exige demasiado a él, si no dice absolutamente nada al respecto, puede brotar el enojo y convertirse en un resentimiento, haciéndole perder mucho de la amorosa ternura que siempre debe sentir el corazón de un hijo hacia su padre. Pero cuando el hijo dice francamente, papá, no quiero que pienses que no te amo o que no puedo confiar en ti, pero tengo este pensamiento en mi mente y lo voy a expresar con toda claridad. Seamos con nuestros hijos con esa misericordia que nos muestra el Señor, con la misericordia que nos muestra el Padre. Veamos actitudes. A veces el lenguaje corporal habla más que muchas palabras. Acercarlo y decirle, ¿qué pasó, hijo? Te veo así, te veo molesto, te veo... Sí, pues es que siempre a mí. Bueno, cuando pase eso, habla conmigo. Habla conmigo que eso te provocó esa molestia que traes. Siempre tratar de que no entre el maligno entre la familia y tanto personalmente como cualquiera de la familia para evitar, para evitar que caiga en esa tentación de reclamación, de enojo contra su padre y de romper la armonía del amor filial. Ese es el camino más sabio a seguir y muestra una seguridad de amor filial. Esa es la manera de mantener el amor y la confianza. Así que tienes una inquietud en tu alma de que tal vez tu padre pueda meterte en una tentación demasiado poderosa para ti. Díselo, exprésaselo. Ya oíste en la palabra que no te va a tentar más de lo que puedes resistir. Ya lo leímos.
Sin embargo, ¿tienes ese temor? ¿Tienes esa duda? Exprésala, no te quedes con ella. No la guardes por temor a que si tal vez lo dices, te vas a ver como con falta de fe. Tal vez la tienes, pero necesitas resolverse esa situación. Coméntaselo, aunque parezca que te estás tomando demasiadas libertades. Aunque tu miedo sea el fruto de la incredulidad, hácelo saber a tu Señor y no retengas ese pensamiento tan sombrío porque te va a hacer daño. Es esconder una serpiente que es venenosa. Tarde o temprano, recordemos el proceso que sigue. El primero es el enojo, resentimiento, rencor, amargura. Y la amargura es una raíz de maldad. Tiene raíces de maldad y de amargura y se sale hacia muchas partes no solamente de la persona, sino de aquellos con los que vive. Recuerda que la oración del Señor no fue hecha para Él, sino para ti, para mí. La oración modelo, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y quieras ver las cosas desde tu propia perspectiva y no de la suya, porque te sientes puede ser que te sientas muy fuerte o puede ser que te sientas demasiado débil, pero es mejor callar, porque entonces va a ser una demostración de falta de fe. Exprésala, así como un niño le dice al padre, no debería de serlo, no, pero exprésala. La oración de nuestro Señor no es para nuestro Señor, es para nosotros, sus hijos. Y los hijos dicen siempre a sus padres tantas cosas que son apropiadas si provienen de ellos, pero que no son prudentes ni precisas según la medida del conocimiento de sus padres. Su padre sabe lo que quieren decir sus corazones, y sin embargo puede haber mucho de insensato o errado en lo que dice. Tal vez esté expresando algo que dices, ay, no sé por qué lo tomó por ese lado, pero ahí anda el tentador. Aparte, tenemos una naturaleza que todavía está intentando robar corazón y robar el alma, y sin embargo puede haber mucho de insensato o errado en lo que dice. Por tanto, esta oración manifiesta esa inocente confianza del niño que expresa a su padre el miedo que lo aflige, ya sea que ese miedo sea válido o no. Es mejor tener confianza con nuestro Padre Celestial. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos, pero expresémosle, expresémosle lo que está, esa necesidad, esa duda, ese temor, esa angustia. Siempre expresémosela. Él lo está buscando, no ha cerrado su puerta. Jesús, cuando murió, el velo del templo se partió en dos y nos dio acceso al trono de la gracia para obtener misericordia, para el oportuno socorro. Estos son momentos justos para eso. Perdón. No debemos debatir aquí la pregunta acerca de si Dios mete en tentación o no, o si podemos caer de la gracia o no. Es suficiente con que sintamos un miedo y que se nos permita expresar, que se nos permite expresarlo a nuestro Padre. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. El tema continúa. Hay muchas cosas que decir. Hay muchas formas de que podamos, sin darnos cuenta, caer en tentaciones que están a la mano, que vivimos con eso. Y a veces ni siquiera estamos conscientes de ellas. Es mejor buscar al Señor en ese momento, buscarlo y acudir a Él para no seguir adelante con los estragos de lo que hace la tentación cuando caemos en pecado. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque cuántas veces hemos vivido nuestros días juzgando y condenando, creyendo que es justo, que es correcto, que es necesario, que estamos haciendo algo bueno porque estamos viendo y nadie nos engaña y no vamos a permitir que eso nos suceda. Pero a fin de cuentas, tú nos enseñas, Señor, que la misericordia debe triunfar sobre el juicio, porque eso es lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el juez establecido. Tú eres el que juzga, Señor, y nosotros
intercedemos por las personas que tú nos muestras frente a frente que cayeron en pecado y debemos ayudarlo. Cuando veas a un hermano que cae, no dudes en ayudarlo, no dudes en sanarlo. Y aún a otra persona que no sea creyente. No tenemos el derecho. Jesús no lo hizo en todas las ocasiones, sino con los religiosos que se oponían tajantemente, debiendo, porque conocían la palabra, debiendo aceptarlo, lo rechazaron siempre. Pero no así con los pecadores. Tuvo misericordia, los aceptó y los ayudó. Y de esa manera, en ese amor, fue que se convirtieron cuando vieron la misericordia tuya, Señor. Muchas gracias, Señor. Perdona nuestras ofensas. Recuérdanos todas las que hemos hecho, Señor, de las cuales tenemos que arrepentirnos porque han formado una grieta en esa relación que queremos mantener fuerte y firme contigo, Señor. No lo hacemos por nuestro propio bien de perder las bendiciones. Lo hacemos porque no queremos provocar en ti un herir tu corazón, Señor, como lo hizo tantas veces el pueblo de Israel, al no considerar la justicia, el amor y la misericordia antes que el juicio y el desechar a los demás y condenarlos. Perdónanos, Señor, y cada uno durante este tiempo de esta semana, que nos recuerdes, vamos a estar atentos, y cada vez que juzguemos vamos a estar atentos. ¿Qué haría yo si estuviera en su lugar? Y no creamos que somos mejores que ellos, porque somos de carne y sangre como ellos también. Gracias, Señor, por tu misericordia. Perdona, Señor, en tu inmensa, inmensa bondad y misericordia, Señor. Sí, sí, Señor. Queremos ser como Jesús. Sabemos que ese es tu plan y queremos hacer todo lo que esté de nuestra parte. Sabemos que cargamos el peso del pecado que nos asedia. Por eso Pablo dijo, despojaos del peso y el pecado que te asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, una carrera que nos va a llevar a ser como tú, Señor. No es tanto que si queremos, aún en el temor, tú te manifiestas el amor, Señor, hacia tu pueblo, hacia nosotros, y aún a los desprotegidos, aún a los incrédulos, Señor, aún a los incrédulos los amas, porque muchos de nosotros, todos nosotros fuimos incrédulos y tuviste amor para con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por los enfermos. Oro y doy una palabra de sanidad que vaya a la cama, a la silla, al asiento, a donde esté ubicado ahorita mismo un enfermo. Y doy la palabra en el nombre de Jesucristo eres sano por el poder del Espíritu de Dios, porque la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús somos sanados. Ahí fue a la cruz esa enfermedad, la remito en el nombre de Jesucristo. Cualquier cosa que esté afectando tu cuerpo, tu corazón, en llagas, en heridas, en traumas, lo remito a la cruz del Calvario, en el nombre de Jesucristo. A los que estén desanimados, desesperados, abatidos, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso, si Él pagó, ahora nosotros tenemos la bendición que Él nos dejó. Él ya pagó por esa paz que necesitamos. Así es que en el nombre de Jesús actúa ahora mismo en el lugar en donde esté el que esté desesperado, abatido, deprimido, quebrantado. En el nombre de Jesucristo se ha hecho. Oro por todos aquellos que están recluidos en centros penitenciarios, para que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza, y no en la fuerza humana, ni en los contactos, ni en los procedimientos, sino en el poder de su fuerza, porque eso fue lo que hizo Jesús, dejarnos su fortaleza y su fuerza para combatir contra las tentaciones de cualquier tipo. En el nombre de Jesús oro por aquellos que están en necesidades económicas y aún muchos que sé que ya han estado prosperando poco a poco. Han salido de ese pozo, de ese lugar en donde cayeron, de ese abismo, porque el Señor extendió su mano. Señor, extendiste tu mano y los sacaste de ese lugar y están empezando a prosperar
pero tú quieres, Señor, que a través de su trabajo y de su fidelidad te conozcan como el Dios que los ama. Gracias, Señor. Oro por todas las autoridades judiciales, aquellos que son los que aplican la ley en todo el orden. Oro para que sea con tu justicia, con tu justicia, Señor, y no con la nuestra, no con la del hombre, no con la del mundo. Señor, habla a sus corazones, Señor, que sientan, Señor, que tu espíritu les está redarguyendo para que apliquen la ley tal como lo deben hacer y cuando sea posible tengan misericordia para ayudar a las personas a salir de una situación ilegal que están cometiendo repetidamente. Gracias, Señor, porque yo sé que tú los pusiste, porque todos fueron puestos para hacer, para encerrar, para castigar a los malos y para proteger a los buenos. Señor, yo te pido que lo hagan, así como lo dice tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por los que permanecen fielmente diezmando y ofrendando. Sé que tú, Señor, ves, así como viste a aquella mujer que echó la dracma que tenía, las 2 dracmas que tenía, las 2 monedas que tenía, y te llamó la atención a ti, Señor, porque no se trata de cuánto, se trata de el corazón con el que se da, un corazón que está dispuesto a dar hasta lo que tiene. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien.